velocidad, a temperaturas intermedias, 30, 40 grados, vamos a decir, durante el día. Si quisiéramos pensar en eso, van a compartir. Y es ahí de operación de un pavimento en México. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en la realidad? Vamos a tener una parte de la elasticidad y una parte de la viscosidad a temperaturas. Vuelvo a solicitarle de la manera más atenta, ¿no? Si no están participando, apaguen su micrófono y pues hagan lo posible para que no exista interrupciones. En dado caso que quieran participar, bueno, pues entonces reactiven el micrófono. Vamos a poner en amplio esto y lo continuamos. Intermedias, 30, 40 grados, vamos a decir, durante el día. Si quisiéramos pensar en eso, van a compartir. Y es ahí donde sale este concepto de viscoelasticidad a temperatura. Esto que está explicando aquí el ponente es la metodología SuperPay, por qué la está utilizando, por qué se emplea, por qué motivo, no con respecto a la metodología anterior. Aquí se consideran otras situaciones, ¿no? Que es precisamente lo que está establecido en la pregunta número 8 que ustedes tienen en la tarea. Que por cierto, viene al final del tema de asfaltos, viene un tema que se denomina ligantes asfálticos SuperPay. Y ahí viene precisamente la respuesta a la pregunta que se les hace en cuanto al tipo o sea, las pruebas que se realizan al asfalto siguiendo la metodología SuperPay. Muy bien, continuamos. Temperaturas, vamos a decir, de operación, vamos a tener ambas propiedades. Y los siguientes puntos, estamos hablando de la sensibilidad a la velocidad de formación y la sensibilidad al tiempo de aplicación de la carga. Y también tenemos que hablar a la duración de la misma. ¿Qué me dice esto? Dicen, oye, tienes que saber que un material asfáltico reacciona o tiene ciertos valores de acuerdo a la velocidad a la cual tú apliques la carga. ¿Cómo se traduce esto? Mientras más rápido sea esta carga, mayor resistencia va a ofrecer el material asfáltico a esta carga. Y dice, cuando hablo del tiempo, recuerden, un material viscoelástico tiene diferentes propiedades. Una de ellas es la fluencia. ¿Qué quiere decir? Si ustedes le aplican una carga y pase a cierto tiempo, esa carga va a deformar el material. Y eso siempre hay que recordarlo. Entonces, depende qué tan rápido aplique la carga y cuánto dure esta en sobre mi elemento asfáltico. Y esto se puede ver, no sé, desde el punto de vista muy básico en un laboratorio. Ustedes tienen un bote con asfalto a temperaturas, vamos a decir, intermedias, 30 grados. Ustedes quieren con su dedo deformar el material y están ahí picándole y haciéndole una fuerza sobre esa, vamos a decir, película de asfalto. Y lo más probable es que deformen ligeramente ese asfalto que tienen ahí, pero más fácil que se lastimen su mano o su dedo en ese proceso. Pero les ponen una pequeña pesa y el asfalto está a 30, 35 grados y la dejan ahí mucho tiempo, lo que va a pasar es que va a empezar a fluir y se va a ir al fondo. Eso es desde el punto de vista, vamos a decir, muy práctico, lo que significan estas cosas. Y el último punto es que cambia con el tiempo, con, vamos a decir, el medio ambiente en el cual va a estar inmerso este material. ¿Qué quiere decir? El material se envejece. No es lo mismo el material cuando está en un almacenado, en una refinería o en una planta de asfalto, que cuando ya lo mezclamos con el material pétreo y lo colocamos en un pavimento. El momento que siguió todo ese proceso de mezclado, transportación y compactación, el material asfáltico cambió sus propiedades. Igual, no es la misma condición cuando acabamos de colocar un pavimento. Ustedes lo pueden ver, cuando colocan un pavimento asfáltico se ve negro, ¿no? La superficie, que 5 o 10 años después de su colocación.
¿Por qué? Pues desde ese tiempo, si ustedes observan o pueden salir a la calle y ver un pavimento, ahora van a ver que ya no se ve negro propiamente, si no se ve gris, se ve opaco. O sea, ha cambiado sus propiedades por estar sometido a diferentes acciones medioambientales, se envejece. Entonces tenemos tres condiciones: en condición original, cuando lo acabamos de colocar, y después de muchos años de su colocación. Entonces cada una de estas propiedades influyen en el comportamiento de un material asfáltico. Cuando hablamos de clasificación del material asfáltico y lo empezamos a ver un poco en retrospectiva cómo ha cambiado a lo largo de los años, podemos ver o buscar en la bibliografía que las primeras clasificaciones que se hicieron sobre este material eran basados en la penetración, que eran asfaltos grado penetración. En esa época existían 70, 110, que era es un tipo de clasificación de material asfáltico de acuerdo a las temperaturas a las cuales realizaban este ensayo de penetración. Esta fue hace muchos años y fue evolucionando, y después de esta se volvió obsoleta esta clasificación y empezamos a clasificar en función de la viscosidad. Entonces, dependiendo de la viscosidad y ensayos adicionales, se hacía la determinación o la clasificación de un material asfáltico. En esto, recuerden, no hace muchos años seguíamos haciéndolo, teníamos hace 20, hace 30 o hace 5, eso es lo que más o menos obtenías en México en base a esta clasificación, y se tenían diferentes propiedades. Esta clasificación también evolucionó con los años y ahora hacemos la clasificación en función del desempeño. Y en función de esta clasificación vamos a tener lo que se llama el grado PG. Entonces vamos a ver una definición de esta clasificación o cómo se compone esta clasificación, pero vamos a estar hablando de temperaturas altas y bajas, definiendo un rango en el cual es la sensibilidad térmica de este material, pero sobre todo porque lo vamos a asociar a acciones de desempeño, que es lo que nos importa. Muchas de esas clasificaciones previas que existían para el material asfáltico no podían asociar los valores que obteníamos a un efecto que se presentara en el pavimento, como son deformación permanente, agrietamientos, fatiga. No había una forma de hacerlo. Entonces se modificaron los equipos, los ensayos y la forma de clasificar para que este valor de clasificación fuera más eficaz y tuviera o estuviera asociado a un valor de desempeño o degradación que tiene o que se presenta generalmente en un material asfáltico cuando forma parte de un pavimento. Veamos ahora la clasificación del grado PG. Este sistema de clasificación está basado en las condiciones reales de clima y envejecimiento a las cuales va a estar sometido el material asfáltico durante su vida útil. En la diapositiva pueden ver un ejemplo de un PG 64H-22 y podemos ver que la primera letra PG son las siglas en inglés, Performance Grade, y que es el grado de desempeño. La siguiente letra, que es el 64, es la temperatura máxima que puede soportar ese pavimento con ese asfalto antes de sufrir deformaciones plásticas o deformaciones permanentes. La letra que ustedes ven ahí, la H que ven ahí, hay 4 diferentes clasificaciones, las cuales están definidas de acuerdo a un ensayo, que es el ensayo de MSCR, el cual tiene como finalidad evaluar la susceptibilidad del material asfáltico a presentar deformación permanente. Estos ensayos adicionales se fueron, por decir, incrementando o complementando, podríamos decir, el grado PG, porque las primeras clasificaciones no existían, pero uno de los problemas que se presentaron o que se observaron a lo largo de los años es que no era suficiente el primer valor, ya que varios o diferentes asfaltos podrían dar o daban grados PG similares o iguales,
y el desempeño en campo era diferente, o sea, faltaban ensayos en la clasificación para ser más precisos en el comportamiento del material asfáltico, como no lo hacíamos en base al grado PG, y es como surgen estos ensayos, por ejemplo, el MSCR, que está enfocado en la deformación permanente. Y tenemos el último valor, que es el menos 22, y es la temperatura mínima que puede soportar el pavimento antes de sufrir deformaciones por agrietamientos térmicos. En pocas palabras, el efecto de las bajas temperaturas. Lo que podemos ver en la pero lo importante es que incremento su rango térmico. Cuando vuelvo a evaluar el material o clasificar el material de acuerdo a su grado PG, puedo observar este cambio térmico en el asfalto, que es la importancia de esta clasificación. Conocer cómo o en qué rangos ese asfalto va a funcionar de manera adecuada. También, como pueden ver en esta diapositiva, esta clasificación no está asociada a materiales o asfaltos modificados, porque empecé la explicación con un asfalto convencional de refinería. Cada asfalto va a tener diferentes condiciones o formas de modificación, si así se requiere. El sistema de clasificación es independiente del tipo de asfalto. Al final me va a dar ciertas clasificaciones, pero no va a cambiar, vamos a decir, el origen del mismo. Puede ser un asfalto convencional o un asfalto modificado. Lo que vamos a tener es un valor diferente cuando yo lo clasifique, pero no está asociado a un material en particular. Un punto importante del grado PG es definir que la clasificación va de 6 en 6 grados. Esto está basado en análisis de confiabilidad o análisis estadísticos y que definen que estos valores o estos rangos son los adecuados para la clasificación del grado PG. Entonces, desde el punto de vista general, podemos decir que la clasificación del grado PG pueden comenzar en 46 y van a ir cambiando o aumentando de 6 en 6, entonces tenemos 46, 52, 58, 64 y así vamos avanzando. Y lo que tenemos es que no pueden haber PGs intermedios. ¿Qué quiere decir? No hay PG 60, no hay PG 74 o 78. Esos valores no existen. Les digo, la clasificación van de 6 en 6 y desde el punto de vista más bajo comienzan en 46. Cuando hablemos de la clasificación en México, los valores de temperaturas altas van a ir de 64 a 82. Para cada una de estas va a estar asociada una temperatura baja, la cual igual va a ir de 6 en 6 grados. El valor inicial es menos 10 y vamos a ir subiendo, más bien bajando, en las cuestiones de temperaturas. Vamos a tener menos 10, menos 16, menos 22, menos 28 y así vamos a ir avanzando de acuerdo al material asfáltico. De igual forma, en México hay un rango muy particular, el cual está fijo entre menos 16 y menos 22 grados centígrados. Entonces nuestro rango, como pueden ver en las figuras, va de 64 a 82, teniendo dos versiones de temperaturas bajas que son menos 16 y menos 22. Un punto importante para entender la clasificación de un material asfáltico es entender qué es lo que estamos haciendo.
Y de ahí viene la pregunta, ¿todos los asfaltos son grados PG? Yo pensaría que la respuesta debería ser clara y sin dudas para la mayoría. Sin embargo, sigo creyendo que hay algunas dudas al respecto porque no se entiende qué es lo que estamos haciendo. Voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla. Imagínense ustedes están en un laboratorio y les llega una muestra de asfalto y la cual ustedes tienen que evaluar para un proyecto, para un servicio, para lo que ustedes quieran. Llega el asfalto al laboratorio y ustedes lo van a clasificar de acuerdo a la especificación que tengan. Supongan que ese asfalto viene de una refinería en México y digo, lo voy a clasificar de acuerdo a la viscosidad. Y si utilizo la norma anterior que está basada en viscosidad, pues muy probablemente voy a tener que ese es un AC20. Si yo digo, no lo quiero clasificar en base a viscosidad, ¿qué es lo que voy a tener? Vuelvo a hablar de asfalto y muy probablemente tengo un PG64 menos 16 o menos 22, depende cómo salga la refinería, pero tendré una clasificación con otra metodología. Puede ser viscosidad, puede ser grado PG. El asfalto no cambió, es el mismo, simplemente estoy utilizando otros equipos de laboratorio, otro método de clasificación, pero el asfalto sigue siendo el mismo. Entonces, cuando entramos a discusiones o se cree que estamos hablando de asfaltos modificados con hablo grado PG, no, estamos hablando de otro sistema, como les decía, que está enfocado en el desempeño. Y como todo, como han podido ver a lo largo de los años, todos los procesos de materiales, de diseños, de forma de realizar las cosas han ido evolucionando. Y esto es parte de la aparición del grado PG. Y desde ese punto de vista, la respuesta a esta pregunta es sí, todos los asfaltos son grados PG, porque todos los asfaltos también son grado de viscosidad, porque los asfaltos es un producto que sea grado PG o sea grado viscosidad, solo depende de la metodología que yo escoja para realizar la clasificación. Ya hemos definido que todos los asfaltos pueden clasificarse ya sea por viscosidad o por su grado de desempeño. Y ya cuando hacemos esto, pues parece que nos surge una pregunta que es muy evidente, y la cual es, ¿por qué tenemos que hacerlo por grado PG? Y no seguir clasificándolo en base a viscosidad, que es lo que más conocemos y es lo que hemos trabajado durante los últimos años. Y yo creo que la pregunta es razonable, ¿no? ¿Por qué cambiar? Si ustedes revisan la clasificación por viscosidad, pueden ver que hay diferentes ensayos. Tenemos penetración, punto de reblandecimiento, si estamos hablando modificado, vamos a hablar recuperación elástica torsional, tenemos un procedimiento de envejecimiento, y así vamos en un juego. Y el cambio de clasificación está basado en dos cosas. La primera es que la mayoría de los ensayos se asociaban o eran dependientes del tipo de material. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes agarran un asfalto, sin importar cuál sea el modificador, y lo evalúan, pensamos en un ensayo, recuperación elástica torsional. Lo evalúan en este ensayo y les va a dar un resultado. Si cambian el polímero con el que cual modificaron un asfalto base, les va a dar otro resultado. Y así nos podemos ir en diferentes valores. Sin embargo, estos valores dependían del tipo de modificador. Recuerden las clasificaciones anteriores, teníamos polímeros tipo 1, 2, 3 y para cada uno había un valor. Y el problema es que con los desarrollos que se han generado durante todos estos años, ustedes lo pueden saber, cada época tenemos diferentes tipos de asfaltos, diferentes modificadores, tecnologías. Entonces, clasificar significaba determinar diferentes rangos de valores para cada vez que surgiera un nuevo tipo de asfalto o un nuevo modificador, lo cual lo hacía muy complicado. Esa es la primera. Y la segunda, que es mucho más importante, es que cuando hacíamos el ensayo no lo podíamos asociar.
Si nosotros pensamos en un pavimento asfáltico, vamos a verlo de manera global, tendríamos que pensar pues en las degradaciones, cómo falla un pavimento asfáltico, o sobre todo a las cargas que va a estar sometido. Y cuando pensamos en esto, pues ahora sí, como siempre les digo a todos, no hay que ser ingeniero para saber cuáles son las degradaciones, hay que salir a la calle y verlas. Vamos a tener baches, vamos a tener deformación permanente, vamos a tener fatiga. Son cosas que pasan comúnmente en un pavimento y lo vemos a diario, ¿no? Cuando circulamos en las carreteras, ya sea en la ciudad o en una carretera federal. ¿Qué es lo importante de esto? Si yo hago una evaluación, la idea es que me dé una respuesta sobre esto, me indique qué tan bueno va a ser el material a soportar esta degradación, porque las degradaciones yo ya las conozco. Yo sé que hay deformaciones, como les dije, yo sé que hay roderas. Entonces, si yo hago una evaluación y no me da respuesta a estas condiciones de falla, pues no me sirve en gran cosa. Y les vuelvo a preguntar lo mismo, tengo un ensayo, hago un ensayo clásico, penetración, y pasa o no pasa, o me da un valor X, por decir. La pregunta es, ¿qué es lo que significa? ¿Significa que eso va a ser bueno a deformación? ¿Qué significa que van a tener más de desprendimiento? ¿Significa que se va a agrietar muy rápido? Y la respuesta es que con ese ensayo yo no lo puedo saber. Esa es la razón por la cual se cambió o se diseñó una nueva metodología y esta evalúa el desempeño del asfalto en estas diferentes propiedades. Piensen en un ensayo básico, el MSCR que se acaba de, vamos a decir, incorporar a la normativa. Es un ensayo muy específico que evalúa la susceptibilidad del asfalto a la deformación permanente. ¿Qué quiere decir? Yo hago un ensayo y lo voy a asociar a una propiedad o a un desempeño que sé que debe cumplir el pavimento porque es una de las degradaciones que es susceptible a que se le presente cuando forme parte de su vida útil. Y esa es la razón, digamos, principal del por qué utilizar el grado de desempeño o el grado PG, como se conoce, es porque cada vez que hago una evaluación voy a estar haciendo ya no ensayos empíricos, aunque la norma va a haber una combinación de los dos, pero específicamente el grado PG está basado en ensayos mecánicos, ensayos que van a definir propiedades reológicas del asfalto, y no solo eso, lo voy a asociar a un desempeño que yo quiero que tenga ese material. Y eso en sí es, vamos a decir, el plus o el beneficio de utilizar esta metodología. Porque si sigo utilizando la clasificación por viscosidad, sí tendré unos resultados, pero voy a seguir sin poder asociarlo a un desempeño. Y si no lo puedo asociar a un desempeño, difícilmente voy a poder saber si va a ser útil o no cuando forme parte de un pavimento. La segunda parte del taller tiene como objetivo explicar cómo se determina el grado de desempeño de cemento asfáltico de acuerdo con el sitio donde se ubicará la obra, la intensidad del tránsito y la velocidad de operación de la carretera, como lo indica la norma CNCMT 405004, calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño PG del año 2018. Y sí les solicito que tengan ustedes una hoja, su lápiz o pluma y una calculadora para que vayan siguiendo la metodología. Pero como es muy importante cómo llegamos a la clasificación del cemento asfáltico por desempeño, antes les voy a platicar cómo ha cambiado con el tiempo la clasificación del cemento asfáltico de acuerdo con la normativa SST. Enseguida explicaré cómo se determina el grado de desempeño del cemento asfáltico de acuerdo con la norma de calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño. Y por último, presentaré un ejemplo para determinar el grado de desempeño del cemento asfáltico. Como ya lo vimos en la primera parte del taller, la clasificación de los cementos asfálticos ha evolucionado de acuerdo con el desarrollo de la tecnología relacionada con los pavimentos asfálticos, lo que ha generado que la normativa SST también lo haya hecho. En el año 2000 se publicó la primera norma de cementos asfálticos de la nueva normativa SST.
la norma NSMT 405001, calidad de cementos asfálticos, y se actualizó en el año 2006. En esta norma, los cementos asfálticos se clasifican por su viscosidad. Y para el año 2001 se publica la norma NSMT 405002, calidad de materiales asfálticos modificados, la cual se actualiza en el año 2006. Esta norma busca caracterizar el cemento asfáltico de acuerdo con el tipo de polímero y, en su caso, hule molido que se utilice para modificarlo. Las dos normas antes mencionadas buscan el control de calidad del material, pero no toman en cuenta su comportamiento en el sitio de la obra. Por tal razón, y buscando la mejor calidad de las obras, en el año 2005 se publica la norma NSMT 405004, materiales asfálticos grado PG, la cual se actualiza en el 2008 y en el año 2018 se vuelve a actualizar como calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño PG. Con las diferentes actualizaciones de la norma de cemento asfáltico grado de desempeño, se busca caracterizar el material de acuerdo con su comportamiento, según el clima de la zona donde se ubicará la obra, la intensidad de tránsito y la velocidad de operación de la carretera, sin hacer diferencia entre el material convencional o modificado, siempre y cuando cumpla con los requisitos de calidad de la norma. Entonces, para determinar el grado de desempeño del cemento asfáltico o verificar sus características de calidad, tenemos que utilizar la norma NSMT 405004 del año 2018, la cual podemos ver o descargar de la página de la normativa SST en la dirección electrónica https://normas.imt.mx. ¿Por qué vamos a utilizar la norma NSMT 405004 del año 2018 para seleccionar el cemento asfáltico o para verificar sus características de calidad? Bueno, si accedemos a la página de la normativa para la infraestructura del transporte, después al tema carreteras y de ahí al libro características de los materiales, enseguida a la parte 4 materiales para pavimentos y por último al título 05 materiales asfálticos, aditivos y mezclas, veremos la norma NSMT 405004 calidad de cementos asfálticos, según su grado de desempeño, en 3 versiones, donde la última versión es del año 2018 y esa versión es la que tenemos que utilizar, porque contiene los últimos avances científicos y tecnológicos relacionados con cementos asfálticos y que permite asegurar la calidad de las obras donde éste se emplee. Y además, en la fracción G1, utilización de la norma NINT1, propósito de la normativa para la infraestructura del transporte, se indica que cuando una norma se actualiza y dicha versión se publica, la versión actualizada deroga a la versión anterior. Esto significa que debemos utilizar siempre la última versión. Ahora veremos el contenido de la norma de calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño PG, la cual contiene los requisitos de calidad que cumplirán los cementos asfálticos convencionales o modificados. En la primera parte de la norma se indica cómo se determina el grado de desempeño de un cemento asfáltico, tema del cual abundaremos más adelante. Y en la segunda parte de la norma se establecen los requisitos de calidad que cumplirá el cemento asfáltico para ser clasificado como PG. En la norma se solicitan requisitos para diferentes etapas de la vida útil del cemento asfáltico. Primero encontraremos los requisitos que cumplirán los cementos asfálticos originales, es decir, cuando llegan de la refinería o cuando los suministra un proveedor de cemento asfáltico después de pasar por un proceso de modificación. También encontraremos las características que cumplirá el cemento asfáltico después de ser sometido a un proceso de envejecimiento, que representa la vida útil del material a corto y a largo plazo. El envejecimiento a corto plazo del cemento asfáltico representa el mezclado, el tendido y compactación de la mezcla asfáltica. El envejecimiento a largo plazo representa el comportamiento de la carretera en operación.
Para clasificar el cemento asfáltico por desempeño existe una designación que ahora les presentaré. El grado de desempeño está dividido en dos partes. Una es el desempeño por temperatura, que comprende el rango de temperaturas del pavimento máxima a la mínima, bajo la cual Otra vez, jóvenes, les solicito a la mano más atenta, apaguen su micrófono. el cemento asfáltico se verá sometido durante su vida útil, donde la temperatura máxima será la temperatura a la cual el pavimento tendrá un comportamiento sin presentar deformaciones y la temperatura mínima a la cual el pavimento no presentará agrietamiento térmico. La otra parte es el desempeño por la intensidad de tránsito y la velocidad de operación de la carretera. Entonces, de acuerdo con el ejemplo de la designación que se muestra en la diapositiva, vemos que PG nos indica que el cemento asfáltico se está clasificando por grado de desempeño. El número 70 representa la temperatura máxima a la cual estará sometido el pavimento y de acuerdo con las condiciones climáticas de México se establece en la norma que los grados PG podrán ser 64, 70, 76 y 82. La temperatura máxima se calcula a partir de la temperatura ambiente en el sitio de la obra y se obtiene con los 7 días consecutivos más calurosos de por lo menos 20 años. El número menos 16 representa la temperatura mínima a la cual estará sometido el pavimento y de acuerdo con las condiciones climáticas de México se establece en la norma los grados PG menos 16 y menos 22. Por último, la letra H representa el desempeño que tendrá que cumplir el cemento asfáltico de acuerdo con la intensidad de tránsito y la velocidad de operación de la carretera. Las letras que se asignan serán S de estándar, H de alto, V de muy alto y E de extremadamente alto. Después de platicar de cómo llegamos a la clasificación por desempeño de los cementos asfálticos y del contenido de la norma de cemento asfáltico según su grado de desempeño PG, ahora veremos cómo se determina el grado de desempeño de los cementos asfálticos de acuerdo con dicha norma. Como ya hemos estado platicando de lo que significa la designación del cemento asfáltico clasificado por desempeño, entonces es evidente que para determinar el grado de desempeño que tendrá que cumplir un cemento asfáltico de acuerdo con el sitio de la obra, necesitaremos la siguiente información. Primero, la temperatura ambiente máxima y mínima del sitio donde se construirá la carretera y la intensidad de tránsito y la velocidad de operación de la carretera. ¿Cómo calculamos la temperatura máxima y mínima del sitio de la obra? Para obtener las temperaturas máximas y mínimas del sitio necesitamos información estadística, la cual podemos obtener de la siguiente manera. Primero, descargamos el archivo KMZ de la página electrónica de Conagua y que nos permitirá visualizar desde Google Earth las estaciones climatológicas disponibles en todo el país, donde cada estación cuenta con información climatológica que podemos descargar para hacer los cálculos. Después, identificamos las estaciones climatológicas más cercanas. Haciendo la aclaración, jóvenes, de que va a terminar ya el tiempo del Zoom y nos volvemos otra vez a incorporarnos para darle continuidad a este video. Entonces, cuando termine, seguro incorporar. Al tramo en estudio y obtenemos de cada estación la información con la cual haremos el cálculo de la temperatura máxima y mínima. Otra forma de obtener la temperatura máxima y mínima del sitio de la obra
Continuamos entonces con el video para que vean ustedes cómo se selecciona. Hay un ejemplo. Recuerden, para poder seleccionar el tipo de cemento asfáltico, requerimos de 3 datos muy importantes, que vienen siendo el clima, donde se determina la temperatura máxima y mínima del sitio en estudio, la intensidad de tráfico, o sea, el proyecto que se estableció para el diseño del pavimento, y otro muy importante viene siendo la velocidad de operación, obviamente, de los vehículos pesados. Entonces, eso es lo que vamos a considerar. Entonces, le damos cobertura. De tránsito y la velocidad de operación de la carretera. ¿Cómo calculamos la temperatura máxima y mínima del sitio de la obra? Para obtener las temperaturas máximas y mínimas del sitio necesitamos información estadística, la cual podemos obtener de la siguiente manera. Primero, descargamos el archivo KMZ de la página electrónica de Conagua y que nos permitirá visualizar desde Google Earth las estaciones climatológicas disponibles en todo el país, donde cada estación climatológica que podemos descargar para hacer los cálculos. Después, identificamos las estaciones climatológicas más cercanas al tramo en estudio y obtenemos de cada estación la información con la cual haremos el cálculo de la temperatura máxima y mínima. Otra forma de obtener la temperatura máxima y mínima del sitio de la obra es empleando la herramienta que nos proporciona la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de su manual de selección de cemento asfáltico según su grado de desempeño. Ya que tenemos la información climatológica del sitio de la obra, podemos calcular la temperatura máxima del pavimento en el sitio con la siguiente expresión, donde es muy importante observar que la temperatura máxima promedio del aire será la de los 7 días consecutivos más cálidos registrados por lo menos en los últimos 20 años en la zona. Y para calcular la temperatura mínima del pavimento en el sitio, utilizaremos esta expresión, donde la temperatura mínima del aire será la temperatura promedio de las temperaturas mínimas anuales del aire registradas en al menos los últimos 20 años. Con el cálculo de la temperatura máxima y mínima del pavimento, ya tenemos el grado de desempeño del pavimento por temperatura. Ahora, para determinar el grado de desempeño por intensidad de tránsito y velocidad de operación de la carretera, utilizaremos la tabla 1 de la norma calidad de cementos asfálticos por su grado de desempeño PG, para lo cual tenemos que asignarle la letra S, H, V o E a la designación del grado de desempeño del cemento asfáltico. En la tabla 1 tenemos que la asignación de la letra depende de la intensidad de tránsito y de la velocidad de operación de la carretera. Podemos ver que el desempeño que requerimos para un cemento asfáltico, independientemente de su grado de desempeño por temperatura, puede variar. Por ejemplo, si tenemos un cemento asfáltico grado PG 70-16 y el número de ejes equivalentes menor a 1.000.000 y una velocidad de operación mayor a 70 km por hora, la letra que vamos a asignar es la letra S. Pero si la intensidad de tránsito se encuentra en el rango de más de 1.000.000 de ejes equivalentes y menor de 30 millones de ejes equivalentes, con una velocidad de operación mayor a 70 km por hora, la letra que vamos a asignar es la H. Después de determinar el grado de desempeño del cemento asfáltico, es necesario verificar sus características de calidad. Características que podemos encontrar en la tabla 2 de la norma calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño. En esta tabla se establecen los requisitos que el cemento asfáltico debe cumplir en diferentes etapas. Primero, las pruebas se hacen al cemento asfáltico original. Después, se hacen pruebas al cemento asfáltico cuando ha sido envejecido en horno RTFO. Y por último, se hacen pruebas al cemento asfáltico
después de envejecido en horno a presión PAF. Para poder ver más claramente los requisitos de la tabla 2, calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño, que se muestran en esta diapositiva, les recomiendo ir a la página de la normativa SCT y descargar la norma calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño. Ahora hagamos un ejemplo de cómo determinar el grado de desempeño del cemento asfáltico. Lo que primero que tenemos que hacer es ubicar el tramo en estudio, por ejemplo con Google Earth. Para el ejemplo tenemos la autopista Toluca-Zihuatanejo, en el tramo Entronque San Cayetano La Hortaliza. Corresponde al kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 10 más 500. Cuando lo tenemos ubicado, tenemos que anotar las coordenadas iniciales y finales de ese tramo. En esta diapositiva podemos ver la imagen de Google Earth en la que se ha ubicado el tramo en estudio. Ya teniendo ubicado el tramo en estudio, podemos ver cuáles son las estaciones climatológicas más cercanas y con ellas obtener la base de datos para poder calcular las temperaturas máxima y mínimas a la que estará el pavimento durante su vida útil. Después de haber ubicado las estaciones climatológicas cercanas al tramo en estudio, ya podemos calcular la temperatura máxima y mínima esperada en el pavimento durante su vida útil. Para hacer el ejemplo, se hizo una tabla en la que se ordenaron los datos que alimentarán la expresión matemática para el cálculo de la temperatura máxima y mínima del pavimento. Para nuestro ejemplo, solamente contamos con una estación, la estación Almoloya de Juárez, la cual cuenta con 30 años de información climatológica. Con los datos climatológicos de dicha estación, se calculó la temperatura máxima del aire en el tramo en estudio, la cual fue de 31,71 grados centígrados, y la temperatura mínima del aire del tramo en estudio fue de menos 5,48 grados centígrados. También se ubicó en la tabla la latitud del inicio del tramo en estudio y del final del tramo. También se ubica la profundidad a la que se va a medir la temperatura en el pavimento, que se recomienda siempre sea de 20 milímetros. Y se calculó la desviación estándar de la temperatura máxima del aire y la temperatura mínima del aire en el tramo en estudio. Con los datos de la tabla podremos hacer el cálculo de la temperatura máxima del aire. Sustituimos todos los datos en la expresión matemática y hacemos el cálculo, con lo cual para el ejemplo obtenemos 59,6883 grados centígrados. Y el resultado sería una temperatura máxima igual a 64. ¿Cómo obtenemos ese 64? Vamos a la norma y el inmediato superior de los indicados, ese será nuestro grado PG para ese pavimento. Ahora, para el cálculo de la temperatura hacemos lo mismo. Con los datos de la tabla los sustituimos en nuestra expresión matemática para el cálculo de la temperatura. Hago la aclaración de que aquí hay un error, ¿no? O sea, pusieron la misma fórmula, cuando en realidad debería haber sido la fórmula para temperatura mínima. Estas repitieron la misma fórmula de la anterior. Entonces, pero el cálculo que se hizo fue de menos 16. O sea, la fórmula que debieran de haber utilizado, según esto, es acá, antes de la temperatura máxima. Observar que la temperatura máxima... Repito, esta es la temperatura máxima, esta es la fórmula para calcular la temperatura máxima. En este caso aquí es este el dato que vamos a colocar. El dato correspondiente, que es la temperatura máxima. Y aquí está la latitud. No sé si alguien me puede explicar qué era la latitud en un sistema de coordenadas. Alguien que sepa de latitud y longitud, que son los elementos que se establecen para colocar o las coordenadas de un punto en cualquier situación. Es muy importante tener esas coordenadas para establecer la ubicación de algo, ¿no?
Entonces, la latitud, ¿qué viene siendo? ¿Está bien? Nadie tiene. Era una, Sí, era una distancia, profe, no, la distancia que había en grados, minutos y segundos. sí. ¿Cómo se establece? Nosotros tenemos un punto de referencia que es el trópico de Cáncer. Hay otro que se denomina trópico de Capricornio. Es exactamente, menciona por ahí la distancia al Ecuador. O sea, es una distancia en Y con respecto a el meridiano, el eje del Ecuador. Y obviamente es hacia el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y tiene un límite hasta 90 grados en posición norte y del Ecuador hacia abajo sería el sur. Y también es 90. Y el otro de longitud es en la posición en X con respecto al meridiano de Greenwich. Entonces ahí sería en X. O sea, latitud es en Y y longitud es X con respecto a al mapa mundial, ¿no? Entonces dividimos el Ecuador en dos sitios, dos meridianos, digo, dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces, cuando nosotros anotamos la latitud y es positiva, quiere decir que es hacia arriba. Cuando la latitud es negativa, es del Ecuador hacia abajo. Igual sucede con longitud. Longitud es en X, es oeste, es negativa. Este sería positiva. Entonces, se maneja en esto, ¿no? Entonces, en el caso de la selección del cemento asfáltico, se maneja la latitud. Entonces, no sé si anoten ustedes la fórmula, si la visualizan. Aunque esta fórmula viene también en la norma, ¿no? Que ahorita la vamos a checar. Bueno, entonces, continuamos. Esta sería, le decía, esta es la fórmula que se utilizó. Vamos viendo si enseguida está la fórmula para la temperatura mínima. Esta es la fórmula para temperatura Con el mínima. cálculo de la temperatura. Esta es la fórmula para temperatura mínima. Obviamente muy diferente a la que se establece ahí. O sea, repiten el valor, ¿no? Pero el cálculo que les resultó, pues está bien, ¿no? Lo que pasa es que copiaron la misma La fórmula. máxima y mínima del pavimento Entonces, es la letra S. está lo que hemos de quedado. tecido en horno a presión PAF. Para poder ver más claramente los requisitos de la tabla 2, calidad de cementos asfálticos. Esto que está mencionando la ponente está diciendo que si ya elegimos el pavimento, perdón, el asfalto, según su grado PG, o sea, su grado de desempeño, lo siguiente es verificar si cumple con los ensayos que están por aquí, ¿sí? Que cumple. Aquí arriba está el grado de desempeño. Vamos viendo todas las pruebas que se realizan, sí, que son estas, ahorita lo vamos a visualizar mejor, y deben de cumplir con esto para que realmente satisfaga los requisitos de desempeño, es decir, que no se presenten deformaciones, que no se presenten agrietamientos, tanto inicialmente o posteriormente, y que no se fatigue el asfalto, ¿no? Esa es la situación. Eso es lo que se menciona como grado de desempeño, o sea, que no tenga esas, se denominan degradaciones, esas degradaciones que puede sufrir el asfalto y que se lo transmite a la mezcla. Y obviamente ya mezclado, pues puede tener esa situación. Entonces, por ahí había una pregunta muy importante que se decía si todos los asfaltos se clasificaban con grado PG. Bueno, ahí la respuesta se establecía de que todos los asfaltos son los mismos. O sea, un asfalto que llega o que ustedes obtienen
pues ustedes saben que es el asfalto, aunque no lo pueden clasificar. Es como decir clasificación SUX o clasificación ASHTO. Es la misma situación, o sea, tienes una clasificación según una metodología y tienes una clasificación según otra metodología, pero el suelo es el mismo. Igual sucede con el asfalto. Yo puedo clasificarlo según la penetración o según la viscosidad o según su grado de desempeño y el asfalto es el mismo. La cuestión es ahora, y es lo que se busca, es que esté más acoplado a desempeño, es decir, a degradaciones, a tratar de evitar que se generen esas degradaciones. ¿Sí? Entonces es lo que se considera aquí. Bien, según su grado de desempeño, vamos viendo que los se muestra en resultados esta obtenidos. diapositiva. Les recomiendo ir a la página de la normativa SST y descargar la norma calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño. Ahora hagamos un ejemplo de cómo Entonces, le máxima y mínimas decíamos, a la que aquí estará el está, pavimento durante su vida este es útil. el tramo Después de haber correspondiente. ubicado las estaciones climatológicas cercanas al tramo en estudio, ya podemos calcular la temperatura máxima y mínima esperada en el pavimento durante su vida Este es útil. el inicio del tramo, este es Para el hacer fin el del ejemplo, tramo. se hizo una tabla en la que se ordenaron los datos que alimentarán la expresión matemática para el cálculo de la temperatura máxima y mínima del pavimento. Para nuestro ejemplo, solamente contamos con una estación, la estación Almoloya de Juárez, la cual cuenta con 30 años de información climatológica. Con los datos climatológicos de dicha estación, sustituimos todos los datos en la expresión matemática y hacemos el cálculo, con lo cual para el ejemplo obtenemos 59.6883 grados centígrados. Y el resultado sería una temperatura máxima igual a 64. ¿Cómo obtenemos ese 64? Vamos a la norma y el inmediato superior de los indicados, ese será nuestro grado PG para ese pavimento. Ahora, para el cálculo de la temperatura, hacemos lo mismo. Con los datos de la tabla los sustituimos en nuestra expresión matemática para... Recuérdense que los grados es de 6 en 6, ¿no? Por ejemplo, aquí se está mencionando, en el anterior fue 64, el anterior valor sería 58. Entonces, aquí la temperatura máxima sería 59. Por lo tanto, si nosotros colocamos el 58, que es el anterior, pues obviamente no va a cumplir porque la temperatura máxima es de 59. Y si nosotros colocamos un asfalto que tenga grado PG de 58, pues vamos a tener problemas, ¿no? Al respecto. Entonces, por eso es de que se toma el siguiente valor, que en este caso sería 64, o sea, 58 se brinca al 64 y tendríamos 64. Igual sucede con el caso de las temperaturas mínimas. Aquí según es menos 16. No sé qué valor resultó, habría que checarlo, ¿no? Sí, con la expresión correspondiente. Para el cálculo de la temperatura mínima esperada en el pavimento. Sustituyendo y haciendo los cálculos, obtenemos que la temperatura mínima es de menos 1.6121 grados centígrados. Entonces, la temperatura mínima en el pavimento será de menos 16 grados. ¿Cómo seleccionamos el menos 16 grados? Pues igual que en la temperatura máxima. Vamos a la norma y seleccionamos, pero ahora, la temperatura mínima inmediata inferior de las indicadas ahí. Ya determinamos el grado de desempeño que debe cumplir el cemento asfáltico por temperatura. Entonces, nuestro cemento asfáltico será un grado PG 64 menos 16 para el sitio en estudio. Solamente nos falta determinar el grado de desempeño que cumplirá el cemento asfáltico de acuerdo con la intensidad de tránsito y la velocidad de operación. Los datos para la asignación de alguna de las letras que indican el desempeño que cumplirá el cemento asfáltico por intensidad de tránsito y por velocidad de operación en la carretera para el sitio en estudio son: para un periodo de diseño de 15 años y una condición de daño superficial, el número de ejes equivalentes estimados mediante el método de Instituto de Ingeniería de la UNAM es de 13,8 millones y la velocidad de operación mayor a 20 kilómetros por hora. Con los datos antes mencionados, vamos a la tabla 1 de la norma, calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño PG. Para asignar la letra correspondiente,
por intensidad de tránsito y velocidad de operación. Vemos en la tabla que con 13,8 millones de ejes equivalentes quedamos en el rango de más de 1 millón y menor de 30 millones de ejes equivalentes. Y para la velocidad mayor a 20 km por hora, quedamos en el rango de velocidades mayor o igual a 20 km por hora y menor a 70 km por hora. Entonces, la letra que le vamos a asignar al grado de desempeño del cemento asfáltico es la letra H. Y finalmente llegamos al resultado del grado de desempeño PG del cemento asfáltico del tramo en estudio, que es un cemento asfáltico grado PG 64. Vamos a la norma y el inmediato superior de los indicados. Aquí en el caso que corresponde, según la información de latitud, es 19.381497. Vamos viendo cómo es que salió ese valor. Este sería el correspondiente tramo. 18, 19, 38, 66, 19, 38, 14, sacamos un promedio y ese sería el resultado que vamos a anotar por aquí. Y la temperatura mínima esperada en el... Es lo que tenemos aquí, ¿no? Sí, es un promedio. Entonces, para hacerlo con respecto al problema que vamos a realizar. Entonces, anoten por ahí, vamos a realizar un tramo, vamos a construir un tramo de carretera y lo vamos a hacer de los Mochis a Juan José Ríos. ¿Sí? Como una especie de libramiento que vaya por el 20 de noviembre, por acá, que pase, que llegue atrás de Juan José Ríos. Bueno, ese sería el tramo, ¿no? Mochis Juan José Ríos. ¿Lo tienen notado? Ahora, vamos a establecer que ya tenemos el valor de H, ¿no? Que van a ser 20 milímetros. Vamos a considerar el valor de Z igual 2.055, que es el valor que se considera para una estimación de un 98% de seguridad. Y vamos a considerar que en la desviación estándar es esta, ¿no? De 1.49, 46. 47 le vamos a poner, 47 grados. Es la desviación estándar. ¿Ya está? ¿Ya notaron? Repetir, profe, por favor. Repito. Y también suma de ejes equivalentes, suma de L, o sea, la intensidad. Otra vez, suma de L va a ser de 15 millones. 15 millones de ejes equivalentes. Ejes equivalentes en 15 millones de equivalentes para una vida de servicio de 15 años. 15 millones. Ya está, 15 millones. Repito, son 15 millones ejes equivalentes. Voy a poner una velocidad de operación. Una velocidad de operación de 40 kilómetros por hora. Velocidad de operación. No velocidad de proyecto, no velocidad de marcha, velocidad de operación. O sea, lo que se puede considerar como vehículos pesados, ¿no? Entonces, anoten la fórmula correspondiente. ¿Cuál era, profe? Es 1.47. Repito, H 20 milímetros. Vean la fórmula. Aquí está, aquí arriba. 54.32 más 0.78 de la temperatura máxima menos 0.0025 latitud elevado al cuadrado. Obviamente la latitud va a ser en grado, ¿no? Podemos tener en grado, minutos y segundos. Transformamos todo a grados. Sería 0.0025 latitud al cuadrado menos
15.14 logaritmo, abran paréntesis y ponen h más 25, que en realidad esto sería ya establecido, serían 45, ¿no? El logaritmo de 45, considerando que h va a ser el valor de 20. Más z, z que multiplica a 9, más 0.61 de sigma al cuadrado elevado a la 0.5. ¿Sí lo notaron? Entonces, ahorita de datos tenemos 20, Z 2.055, sigma, o sea, que es la desviación estándar, 1.47, suma de L, 15 millones, y la velocidad de operación 40. Me falta la información de las temperaturas, ¿sí? Y me falta obviamente la latitud. Inge, Z igual a 2.45. 2.055. 2.055. ¿Ya está? Vean cómo está la expresión aquí. Es Z que multiplica a 9 más 0.061 de la desviación estándar al cuadrado, y todo esto elevado a la 0.5, porque no se les olvide. Aquí me está diciendo que Z es valor para el nivel de confiabilidad de 98% y se recomienda 2.055. Este es de la distribución normal. Podemos sacarla y vamos a utilizar esta, ¿no? De la desviación estándar, que también se obtiene a partir de la distribución normal según las temperaturas. Pero lo vamos a poner así. Profe, ¿podría repetir la fórmula? Es que mira medio borroso. Ok, anoto otra vez. Póngale ahí, ponga mucho cuidado. Es 54.32 más 0.78 por la temperatura del aire máximo, o la temperatura máxima, pues, menos 0.0025 latitud elevado al cuadrado, menos 15.14 por el logaritmo de 45. Vamos directamente. Más Z que multiplica a 9 más 0.61 de la desviación estándar, o sea, sigma elevado al cuadrado, y todo esto lo cierro en corchete, perdón, en paréntesis, elevado a la 0.5. ¿Ahora sí? Sí, profe, ya quedó claro. Muy bien, perfecto. Ok. Acuérdense, nos falta determinar la temperatura máxima y nos falta ubicar lo que viene siendo la temperatura mínima, que ahorita voy a poner la fórmula, y me falta determinar lo que viene siendo la longitud, perdón, la latitud, sí, la latitud del tramo que estoy mencionando. Lo hemos hecho con José, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ok, entonces seguimos para anotar lo que viene siendo la fórmula. Bueno, aquí pusieron la fórmula misma, ¿no? Vamos a ver. Me parece que la retomo. Profe, ¿la temperatura máxima del aire tomamos esa misma o qué? No, pues le voy a explicar cómo se obtiene esa temperatura. Ahorita lo veo. Nada más que voy a anotar la fórmula de temperatura mínima. Lo que pasa es que aquí me parece que, a ver, aquí está. La temperatura máxima. No. Temperatura máxima, voy a correrlo para que me dé chance. En la zona. Y para Aquí está la temperatura mínima. Anótenle por ahí, temperatura mínima, ¿ya? Menos 1.56. Anótenlo porque lo van a ocupar inclusive para un problema de tarea, ¿no? Temperatura mínima es menos 1.56.
más 0.72 de la temperatura mínima, menos 0.004 latitud elevada al cuadrado, más 6.26 por el logaritmo de 45, menos z, que multiplica a 4.4 más 0.52 por la desviación al cuadrado. Y todo eso elevado a la punto 5, o sea, raíz cuadrada de eso, punto 5. ¿Ya quedó? ¿Anotaron? Sí, La Esa profe. desviación temperatura al mínima que cuadrado. aparece ahí es del aire también. Es la temperatura mínima. Esa temperatura mínima. Temperatura mínima, obviamente, del aire. Y ahorita le voy a decir cómo se obtiene esto. ¿Ya? Ya está la fórmula. ¿Quedó? ¿Quedó? ¿Alguien por ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. La Sí. desviación va al La cuadrado, profe. desviación. La desviación habíamos considerado que iba a ser de 1.47. Pero ya está anotada la fórmula, perdón. Sí, ya está. Muy bien. Ok. Ahora sí, vámonos a obtener esa información de las temperaturas. Vamos por acá. Nos vamos a aquí. Miren, este es el sitio donde podemos nosotros establecer la información correspondiente. Dice estaciones climatológicas, información estadística y climatológica en esta. Es Google Earth. Obviamente los archivos son KMZ. Entonces nos vamos aquí. Para efecto, esta es la información que tiene con agua. Y aquí tiene un mundo de información, ¿no? De información estadística que se maneja en toda la República. Aquí está. ¿Sí? Entonces lo que hacemos nosotros es un acercamiento al sitio de interés. Más o menos, vamos a ver, estamos hablando de por aquí. Bueno, esta es la información. Vamos viendo. Vamos a descargar KMZ, pero por aquí estarían las estaciones climatológicas correspondientes. No aparece el huracán ahí, profe. No sé, porque como esto es información estadística, no aparece. Entonces aquí están las estaciones climatológicas, vamos a ver si ya me lo abrió. Pero es el procedimiento, ¿no? Para descargar. Inclusive aquí hay un manual de usuario para que ustedes sepan cómo utilizarlo. Es la información estadística que maneja con agua. Perdón, tema meteorológico nacional a través de Conagua. A ver, ¿dónde está? Me pasé. ¿Está viendo? Bueno, aquí están las estaciones, más o menos. Estas son las
situaciones. Voy a poner valores extremos. A ver si me lo da. No hay problemas. Bueno, más o menos en la ubicación. Lo diferente. A ver, vamos a ver. Me está fallando aquí en internet. Voy a repetir otra vez. Vamos a ver. Está fallando. Aquí está. Ahora sí. Denme chance, nada más que se. Aquí están todas las estaciones climatológicas. Cuando ustedes llevaron hidrología, ¿no? De más o menos entonces la información, lo que yo quiero hacer es unir, o sea, en lugar de irme por acá, agarrar con José Ríos, agarrar de aquí, aquí. ¿Dónde está? Ah, José Ríos. O sea, un tramo para construir un libramiento en lugar de irme por la carretera, irme de aquí a aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a establecer coordenadas. Pónganle ahí, anótenle. La coordenada sería 25 grados, o sea, al inicio. Latitud de inicio sería 25. A ver, lo estoy estableciendo. Por aquí voy a salir. Voy a poner a esta parte que voy a iniciar por acá, ¿no? Entonces anótenle 25 grados, 44 minutos, 47 segundos. Repito, 25 grados, 44 minutos, 47 segundos. ¿Ya está? Es latitud de inicio. Sí, profe. Latitud final. 25 grados, 45 minutos, 10 segundos. ¿Ya está? Sí, la repite, por favor. Otra vez, y acá. 25 grados, 45 minutos. ¿Qué dije? Va a estar variando aquí dependiendo donde vayan a colocarme. Pero aquí está. 25 grados, 45 minutos. ¿Cuánto he dicho inicialmente? Y 10 segundos. 10, ok, 10. Ah, ok. Y luego aquí sería 25 grados, 45 minutos. Pues voy a colocar casi lo mismo, La, ¿no? O sea, es muy poquita la la de variación. inicio fue 25, 44, 47 y la Ok, final fue 25 y la sí, final fue 25, 45, 10. ok, muy bien. Repítelo por ahí a los compañeros, ¿no? Voy Latitud de a, inicio 25 grados, 44 minutos, me va a 47 sacar, ¿no? Para segundos que y las se vuelvan a incorporar. Va a terminar la sesión para que se vuelvan a incorporar. Entonces vayan anotando sus datos. Y ahorita vamos a ver.
entonces me equivoqué aquí. Es 25 grados 44. Sí, 44 minutos, 47 segundos. Ah, ya lo hicieron aquí. Entonces es 25.74. Es la latitud de inicio. 24. 25 grados, punto 74 grados. Yes. Y la final es 25, 45, 10. ¿Cuánto es el valor en grados? Pues sí, ahora sí lo hago. 25 grados, 45 minutos, 10 segundos. Es 25.75. Entonces prácticamente vamos a considerar pues la suma. ¿Cuánto me daría? 25.74 más 25.75 entre 2 me daría 25.745, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo. La temperatura, perdón, la latitud va a ser 25.745 grados. ¿De acuerdo? Sacamos un promedio. Muy bien, ya. Entonces continuamos con el... A ver, aquí está. Entonces la estación climatológica más cercana, según esto, a ver, viendo por acá, aquí no está, sería esta, está inactiva, no me dice que sirva, tampoco. Tengo que buscar cuál es o sea, hay las estaciones climatológicas, pero que no están en funcionamiento. A ver. Uno aquí. No, tampoco. Vamos a ver por acá, está otra estación. Pero que he dado una por acá. A ver, no hay nada. Tengo que buscar una que me dé la información correspondiente, ¿no? A ver, esta que está por aquí. Este es de precipitación. Hay una que es de resumen. Un resumen al respecto que me establece el resumen. A ver, otra. Estadísticas normales. Esta más o menos estamos hablando del carril. Bueno, aquí tenemos, fíjense, estas serían temperaturas. Es por mes y desde
cuándo se registró. En enero, por ejemplo, la temperatura máxima fue de 35.5. Número de años es 29. Acuérdense que se mencionaban 7 años, que está cumpliéndose muy bien en enero. 35.5, lógicamente, la temperatura que más predomina es en julio-agosto, ¿no? Julio y agosto, vamos sabiendo que es donde nos da más fuerte. La temperatura aquí en este caso, la máxima sería, la máxima temperatura es de, ¿cuánto es? ¿Sí lo observan? Repítoles. Sí, profe. Temperatura máxima es esta. De 45. Ahí. Temperatura máxima es 45. grados. Es la temperatura máxima que se ha registrado desde el 69 hasta el 2012. Bueno, más o menos lleva el registro, ¿no? Faltan más datos y aún está vigente. Y temperaturas mínimas dice, inclusive aquí está el registro, ¿no? Vean, 45 y aquí me da 29.5 la temperatura mínima, pero aquí me da 2.5. Inclusive, fíjense, para que ustedes sepan bien, yo no retomé la desviación estándar del ejemplo, pero aquí también viene desviación estándar, que lo podíamos retomar en función de la máxima y mínima. Pero bueno, vamos a considerar la dirección que hemos tomado en cuenta, ¿no? Es 45. Temperatura mínima, 18 grados, que se presentó en febrero, que obviamente son los meses más fríos, ¿no? Enero, febrero, marzo ya empieza a calentar. Lógicamente en agosto, miren la temperatura que tenemos aquí, mínima 29.5, la mínima, pero la mínima es la de 18. Entonces, mínima 18 grados. ¿Ya está? ¿Dicen? ¿No? Pregúntoles. Sí, profe. Pues ahora sí, ahora con esa información que tenemos, díganme cuánto vale la temperatura máxima y cuánto vale la temperatura mínima. Según el grado PG, con la fórmula. Sustituyan los datos en las fórmulas. Sustituyan latitud 25.745, temperatura máxima 45 y díganme cuánto es el valor de la temperatura máxima. Según la fórmula anotada, ¿no? Aquí, obviamente, si ustedes tienen el Excel, pueden anotar la fórmula y únicamente pues van a poner los datos correspondientes en cada una de las celdas y pues, ya les va a dar el valor. Pero como es muy poco lo que realizamos, pues no tiene mucho caso que lo hagamos. Pero si tenemos bastante información, bastantes datos, pues lo podemos hacer en Excel. También hay de precipitaciones, ¿no? Evaporación. Son datos que tiene el Servicio Meteorológico Nacional, la SMN de Conagua, ¿no? Aquí en este caso retomé el Carrizo, pero habría que ver si hay otras estaciones más cercanas
a nuestro sitio, que más o menos creo que es congruente, ¿no? O sea, son unas temperaturas máximas que hemos tenido, ¿no? Es un poquito más frío en el Carrizo, por allá. Acuérdense que hay heladas. Bueno, entonces, ¿se ha entendido cabalmente esto? ¿Cómo se tiene la temperatura máxima y mínima? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a Profe, esperarnos para que... Sí, un valor como de Gerard, 61 en la temperatura máxima estaría a más o menos ver, ¿cuánto le dio? 69.33. Es 69.33, ok. Sería la temperatura máxima. ¿Y la temperatura mínima? No lo he sustituido. Ok, vamos a esperar a que lo... Entonces, temperatura máxima, según su compañero, fue de 69.33. La temperatura mínima, de antemano acuérdense que son de 6 en 6. ¿Cuál sería entonces el siguiente valor? Ya teníamos nosotros un PG. ¿Qué valor tenemos aquí? Setenta, ¿no? Acuérdense, es 64, 70, 76 y mínimo. Es cuestión de que sustituyan valores, ¿no? No sé si alguien coincide con este valor, alguien tenga diferente, pero sí es importante que Sí, lo realicen. la máxima ahí me da igual. Ahí estamos sacando la mínima, ¿no? Perfecto, muy bien. 8.48. Pues estamos bien. Sería 8. 8.48 me da la mínima. .48. ¿Ese sería cuánto entonces? Es valores menos 10, menos 16, menos 22. Entonces aquí sería prácticamente el siguiente valor para nosotros sería menos 10. ¿Sí? Según y aquí me faltaría el valor correspondiente de X. ¿Cuánto es? Aquí. Entonces me voy a ir al mismo video para ver la normativa según la suma de L y según la velocidad de operación. ¿Sí? Entonces, no se les olvide estos valores. Ya tenemos un grado PG 70 menos 10. Entonces voy a borrar y voy a dejar de compartir para remitirme a ver si se nos da cuenta. Voy a reactivar el sonido. Y fíjense, entonces ya tenemos, decíamos, la clasificación. Entonces tenemos un PG
70 menos 10, para nosotros es menos 10, porque tenemos 8, ¿no? Entonces todavía es muy... Ahora, vamos a continuar según la norma. Aquí lo voy a retomar para no meterme de lleno. ¿Sí? La carretera. Voy a irme Podemos aquí. ver que ¿Cuánto dijimos que era suma de L? 15 millones. 15 millones. Entonces, 15 millones sería 1.000.000, 30 millones. O sea, aquí estaría, ¿verdad? 30 millones. Velocidad de operación, ¿cuánto era velocidad de operación? 40 kilómetros por hora. ¿Cuánto? 40 kilómetros por hora. Entonces está aquí. Aquí está en este rango. Nos vamos para acá, coincidimos y la letra que le vamos a colocar es H, que es alto. ¿Sí? Entonces sería un PG, para nuestra clasificación, entonces sería un PG 70H-10. Vamos a ver si tenemos el principio. Me parece que van viendo por acá el crecimiento de los grados de desempeño. El asfalto se va. Vamos a ver por acá. Aquí está. Entonces Clasificación tenemos va menos 10, de 6 o sea, en nuestro 6, PG, y o sea, el asfalto que nosotros necesitaríamos para la mezcla, según el grado de desempeño, sería un PG 70H menos 10. Ese sería la selección del cemento asfáltico según su grado de desempeño. ¿Sí queda claro? ¿Una pregunta? Entonces, volvemos y vamos a anotarlo por aquí como resumen. Entonces tenemos que la temperatura máxima, según la temperatura máxima fue de 69, ¿qué? 69.33. Sí, profe. 69.33. 33 grados. Y la temperatura mínima que tenemos en el tramo de estudio sería 8 qué? 8.48. 8.48. Entonces, nuestro grado, o sea, ya tenemos la información correspondiente de las temperaturas máximas y mínimas según el grado de desempeño. Por lo tanto, ya, y luego aparte tenemos la suma de L que era 15 millones, y velocidad de operación que era de 40 kilómetros por hora. Obviamente que esto es en función del diseño que nosotros hacemos, ¿no? Y esto es en función del diseño del tránsito, ¿no? Dependiendo. O sea, este serían la suma de ejes equivalentes según el método de la UNAM, que ya ustedes conocen, ¿no? Acuérdense, es el nivel de daño multiplicado por el tráfico que se va a estar generando según el tipo de vehículo. Después hacemos una sumatoria, lo multiplicamos por el número de años y tenemos el valor correspondiente de el número de ejes equivalentes a 8.2 toneladas. En este caso serían 15 millones para una vida, o sea, una vida de servicio de 15 años. Tenemos la temperatura, por lo tanto, ya nuestro grado, o sea, nuestro cemento asfáltico, la selección, va a ser de 70. ¿Qué significa 70? Era una pregunta que viene en la tarea, ¿no? ¿Qué significa La temperatura 70? máxima.
exactamente la temperatura máxima. Y luego vamos a anotar aquí en la letra correspondiente y tenemos, obviamente, en nuestro caso, en el sitio de interés en donde estamos nosotros o vamos a construir, pues las temperaturas nunca rebasan al cero, ¿no? O sea, no hemos tenido nevadas, pero pues, quién sabe, ¿no? Puede ser que cambios climáticos están muy locochones y pudiera ser que en un momento dado nos pudiera tocar, pero bueno, para nosotros esta sería la temperatura mínima, es decir, que con esa temperatura, menores valores que esa temperatura me generaría agrietamiento térmico, ¿sí? Mayores temperaturas me generaría roderas, me generaría, eh, que lo estamos mencionando mm, como degradaciones o fallas de pigmento, ¿sí? Mayores temperaturas de 70, pero bueno, no creo que el pavimento pudiera ser que llegara a tener esa temperatura. Pero bueno. Y además hay un ajuste por efecto de la intensidad y la velocidad de operación. Entonces, mediante la norma, nos remitimos a la norma y habíamos acordado de que el error de H. Entonces, nuestro pavimento, nuestro asfalto, según el grado de desempeño, va a ser esta clasificación. PG70 con el valor de H significa que va a ser un valor alto, o sea, el, la suma de ejes equivalentes y que la velocidad va a estar entre 20 y 70, la, la normativa. Entonces, sería la forma de determinar lo que viene siendo el PG70H y 10. Entonces, no se les olvide este dato. Vamos a ver ahora qué tendríamos que hacer. Ya tenemos la clasificación. ¿Quién me dice? ¿Qué hacemos ahora? O sea, ya obtuvimos o seleccionamos el cemento asfáltico que vamos a utilizar en el sitio de ejecución, ¿no? Donde vamos a construir nuestro tramo. Es este. O sea, ya no hablamos del AC20, que sería el que tenemos que utilizar. ¿Sí? Supuestamente este debe ser compatible con este por la zona que se maneja dentro de la normativa. Pero este, según, maneja desempeño, o sea, ya está ligado con degradaciones. Esto es viscosidad. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Quién me dice? ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos la selección. Pues lo mismo que haríamos con el caso del AC20. ¿Qué haríamos en un momento dado con el AC20? Que nos llegue el cemento. Pues ahora tratas de verificar un control de calidad, ¿no? Entonces es lo mismo que haríamos con este ahora. Vamos viendo cuál es la normativa que se me establece para este caso. Estoy aquí. Vamos a remitirnos a la normativa, ¿no? A la normativa. Vamos a ver, aquí está la normativa. Un poquito. Aquí está la normativa. La normativa
de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte. Ya hasta el nombre está cambiado, ¿no? Antes era la SCT, ahora es la Secretaría de Infraestructura. Aquí, Infraestructura del Transporte. Bueno, nos vamos a carreteras, como ya es usual, que es lo que considerar. Ya tenemos, vamos ahora a características de los materiales. Nos vamos a materiales para pavimento. Nos vamos para materiales asfálticos y nos vamos para calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño. Y aquí lo que decía la ponente en el video, está la normativa, la actual. Entonces lo que podemos hacer nosotros es descargarlo. Descargamos y podemos imprimirlo para tenerlo ya en nuestros archivos, en nuestra biblioteca, o tenerlo en memoria, ¿no? En una parte donde estemos consultándolo constantemente. Aquí está entonces, aquí viene la fórmula, ¿sí? Más clara, no sé si lo pueden verificar bien, ¿sí? Esta es la fórmula de temperatura máxima y esta es la fórmula para temperatura mínima. ¿Sí? Aquí, obviamente, en los datos de KMZ de la Conagua, pues sí, ustedes pueden ver la desviación, ¿no? Directamente, ¿sí? Desviación estándar de las temperaturas mínimas registradas en el sitio, ¿no? Entonces aquí dice, para aquellos casos de decisión especiales, donde la temperatura para la elección del cemento según su grado de desempeño sea mayor o menor, obviamente aquí tenemos 70, menos 16. Fíjense que aquí en este caso me están recomendando que sea menos 16, no menos 10. Pero bueno, estoy anotándolo eso porque me dio una temperatura mínima de 8. Todavía pero si quiero ser más seguro, pues me voy a menos 16. Entonces, sería 70H menos 16, según lo que me están mencionando por aquí. Aquí está, le decía, el grado de ajuste. Entonces, teníamos 15 millones, está aquí, nivel de ajuste, velocidad de operación, el 40, mayor de 20, menor de 70, entonces es alto. Entonces, el nivel de ajuste sería H. Y luego, ya tengo yo lo que viene siendo el grado el tipo de asfalto que voy a utilizar según el grado de desempeño. Entonces aquí tengo, por ejemplo, PG. Fíjense, entonces aquí no hay menos 10. Entonces me tendría que ir a menos 16, ¿no? Entonces el PG 70 menos 16. Entonces aquí me está diciendo, temperatura máxima del pavimento que he alcanzado debe de ser menor que 70. Menor o igual que 70. Y temperatura mínima del pavimento debe ser mayor o igual que menos 16, en este caso, ¿no? Del PG que hemos obtenido. Ahora, el cemento original, o sea, el que viene del sitio, el punto de inflamación, según la Copa Cleveland, ustedes ya lo saben muy bien cómo se realiza, lo vimos en un video, la punto de inflamación sería 230. Viscosidad rotacional, es una prueba que se realiza, debe ser 3 pascales, se debe utilizar, no de punto de reblandecimiento, aquí está la prueba ya conocida por ustedes, 48 es mínimo, 55 máximo, separación y diferencia de esfera, aquí está el valor correspondiente, y luego viene estos ensayos que pues ya se ocuparían equipo especializado, ¿no? Pero me está diciendo los valores correspondientes. Por ejemplo, aquí dice que el módulo lógico de corte dinámico es G entre el seno del ángulo de fase
En kilopascales, el mínimo debe ser de 1. ¿Sí? Si me cumple, pues está bien el PG. Temperatura de prueba, que está mencionándose aquí. Y luego tiene el envejecimiento que le voy a aplicar al asfalto, prueba de envejecimiento. Es las pruebas que ustedes tienen por ahí. Casi lo que les preguntaba, ¿no? En la pregunta número 8, por aquí está ligado, ¿no? Entonces, viene aquí los datos que vamos a obtener a partir de estos ensayos, ¿sí? Y entonces, pues en función de la información que yo obtenga en nuestro asfalto, ¿sí? Después de envejecimiento, pues me tendrá que dar estos valores según máximos, etcétera, ¿no? Si me está cumpliendo, bueno, sería el PG correspondiente. En dado caso que no me cumpliera eso, pues a lo mejor me tendría que remitir a anterior, o sea, un PG 64, por ejemplo, un PG 64 menos 16 o un PG menos 22, ¿sí? En caso de que no me cumple, si me cumple bien esto, inclusive que se me pase, no hay problema, lo puedo utilizar porque ya ajusté a temperatura y ajusté a velocidad y y a intensidad del tránsito. Entonces, esto es la información que yo debo de tener a la mano si tengo estos datos, ¿no? Que tengo en el laboratorio. Entonces, esto es después del envejecimiento, y aquí está, pero eso me ayuda a presión, ¿no? Es el PAF, que son ensayos que se realizan al asfalto. Y aquí tenemos la información del PG que hemos obtenido. Y ya esto es ensayos, tendríamos que realizar para verificar que nuestro cemento, el cemento que nos están enviando, está cumpliendo con esta normativa, ¿sí? Pero para ello yo ocupo tener todo ese tipo de equipos. Y ese tipo de equipos pues son sofisticados, se requiere capacitación y pues no puedo decir que no voy a utilizarlo, ¿no? Porque en el ámbito laboral no sabemos dónde podemos trabajar. Y a lo mejor a alguno de ustedes les puede tocar trabajar en un laboratorio de asfaltos y por lo menos ya saber poner esta información y ya estando en el laboratorio, pues ya pueden ustedes saber cómo se realizan adecuadamente los ensayos y los resultados obtenidos, ¿sí? Según la normativa para PG, o sea, Super Pay, un grado de desempeño. Entonces, pues sería la cuestión del requisito de calidad, tanto lo que se menciona en ese tipo de normativa, que es Super Pay, o sea, según su grado de desempeño, pero aquí lo importante es saber cómo se obtiene la clasificación, ¿no? Según por temperatura y el ajuste que se hace. Ya después, obviamente, pues ya los se realizan, ya ustedes lo pueden ver, ¿sí? En los diferentes archivos que se tienen en la página, ¿no? Para que ustedes más o menos se den una idea de esto, ¿no? Sí. Entonces, este sería para el caso de asfaltos PG. Por acá tenemos lo que viene siendo, vamos a ver, tenemos los asfaltos para
los normales, los que hemos conocido, ¿no? Los que se utilizan anteriormente. Me fue para pavimentos. Este es calidad de materiales asfálticos. Me da chance rápidamente de verlos. Aquí está. Esto es lo que habíamos anotado, ¿no? Y aquí, pues según por la zona, es el tipo de cemento asfáltico que hemos dicho que era el AC20, ¿no? ¿Sí? Y el AC20 cuando me llegue, pues podemos usar lo que viene siendo los ensayos correspondientes, que serían estos ensayos, para verificar la calidad. Entonces, si no tengo yo el equipo para PG, pues me voy con esto, ¿no? Y si no tengo esto, bueno, confío en el fabricante, ¿sí? Pues no me queda de otra. Pero ese sería el procedimiento para obtener el tipo de cemento asfáltico. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Recuérdense que la tarea se vence el día de hoy hasta las 12 de la noche, ¿no? Antes de las 11. Y la información ustedes la pueden tener directamente en la página, ¿no? En la página que tenemos del curso. Ahí está toda la información para que ustedes den respuesta a las preguntas. Bien, entonces no sé si tengan preguntas, comentarios. ¿No hay? Todo bien, profe, gracias, nos vemos mañana. Todo bien, profe. Ok, La dejamos entonces mañana nos vemos a las 5, ¿no? Igual. Dale, la dejamos de este tamaño. Ok, hasta mañana, profe. Sale, profe. Perfecto. Entonces nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Sale, profe. Entonces no se olviden entregarme la tarea. No, acuérdense que debe ser en PDF. PDF. Sale, profe. PDF, Vale, pues, vale. Nos vemos entonces.